Hola y bienvenido, bienvenida nuevamente a Captura del Mundo, tus clases de coreano. En esta lección tenemos la conjugación para verbos. Primero, hay que acotar ciertos puntos que son importantes. Las oraciones que hemos presentado y que hemos visto como ejemplo en las lecciones anteriores a esta no estaban conjugadas en lo que respecta a verbos y adjetivos. Sabiendo eso, podemos decir que los únicos que se conjugan en coreano son precisamente los verbos y adjetivos. Las conjugaciones que presentaremos en este apartado, en este video, serán solo las que se usan para escribirse a uno mismo, para escribir un examen, para escribir un artículo, un libro, para escribir un artículo en algún periódico o para revistas. Pero rara vez se habla basado en esta conjugación. Las oraciones y las conjugaciones que vamos a mostrar seguidamente van a usar como pronombre la palabra na, que ustedes saben que significa yo, pero de forma informal, por lo que estas conjugaciones no son formales ni informales. ¿Cómo conjugar un verbo en tiempo presente en este caso? Cuando la última sílaba de la raíz termina en consonante, se le añade nunda. Por ejemplo, tenemos el verbo 먹다. 먹다, como se los había mencionado en la clase anterior, significa comer. Entonces, borramos este da y le aumentamos el nunda. No hay más reglas. Simplemente se le quita el da y se le aumenta el nunda. Tenemos el dada. Dada significa cerrar. Borramos el da y ponemos dadun. Y ponemos el nunda y sería dat nunda. Esta conjugación va a ser igual para todos los pronombres porque, como se los mencioné, los adjetivos y los verbos no dependen en conjugación de los pronombres, ni de los pronombres ni del género en el que se hable, ni tampoco del número. Como ejemplo tenemos esta oración: 나는 문을 닫는다. Esto se traduce como yo. Esto saben que cerrar. Y mun, que significa puerta. Eso también anótenlo, por favor. Mun es puerta. 나는 문을 닫다, puerta. Entonces esta oración significa yo cierro la puerta. Pero ¿qué pasa cuando la última sílaba de esta raíz termina en vocal? En este caso se añade un da. Por ejemplo, el verbo 배우다. 배우다 significa aprender. Entonces, lo que hacemos es eliminar este da. Y ya que este verbo ya de por sí está terminando en una vocal, se le aumenta un da. Entonces sería 배운다. Y esa sería la conjugación correcta. Otro ejemplo tenemos 이해하다. 이해하다 significa entender. Entonces borramos el da, vemos que termina en una vocal y la conjugamos. 이해한다. Así quedaría una conjugación de la palabra entender en presente. Vámonos al pasado. El coreano básicamente se basa en añadir cosas directamente a los verbos o adjetivos para que tenga un significado en particular. Hay varias cosas que se pueden añadir a las raíces de los verbos y adjetivos para que tengan ciertos significados. Varios de estos principios gramaticales necesitan que se le agregue o y a. Este o y a va a depender de varios factores que vamos a ver a continuación. Si la última vocal de la raíz, en este caso hablamos de un verbo, es a o es o es ya o es yo, se le va a añadir a excepción de que si este verbo termina en ja, se le va a añadir yo. Bien. Por otro lado, si la última vocal de la raíz es cualquiera, excepto a o i, se le va a añadir o, seguido del resto del principio gramatical, o sea, seguido de lo que continúa en la oración. Esto tal vez puede ser un poco confuso para ustedes, pero créanme que lo van a aprender luego porque va a tener mucho más sentido. Continuamos con el tiempo pasado. Para formar el pasado se tiene que añadir os o sta, cualquiera de esas dos. Bien, podemos usar el hasta o el osta.
a la raíz de cada palabra, o se puede usar el yosta en el caso de hata. Por ejemplo, se le va a añadir hasta a las palabras cuya última vocal sea o sea a. En cambio, se le va a añadir osta a las palabras cuya última vocal es cualquiera menos o ni a. O sea, estos dos son más o menos contrarios, se podría decir. En cambio, a las palabras cuya última sílaba sea ja, no se les va a aumentar ninguna de estas dos, sino se les va a aumentar la palabra yosta, que es precisamente esta. Por ejemplo, tenemos las siguientes oraciones. Na는 밥을 먹다. Na는, que ustedes ya saben que significa yo. Bab, que significa arroz. Objeto, entonces el objeto es el arroz. Y 먹다, que saben que significa comer. Bien, lo que queremos es conjugar este verbo, porque lo demás, pues ya saben que está bien. Conjugándolo, este 먹다 ya no sería 먹다. Saben que se eliminaría el da. La última vocal se considera, en este caso, la que está antes de la última consonante, que sería esta, la o. Entonces, como en este caso es la o, ¿cuál de esos tres principios usamos? Sí, usamos el tercero. Bien. Entonces, lo que tenemos que hacer es aumentar esto. Pero debido a que ya existe esta vocal como la última vocal, simplemente se le aumenta esto y se le aumenta esto. Esos dos. Bien. Y ahí la oración, en este caso el verbo ya sería conjugado y esto sería una oración correcta. Otro caso tenemos 나는 한국어를 공부하였다. 공부하다 diremos, ¿no? Pero no. Aquí ya está conjugado. Aquí va un da. Así que se le reemplaza por yosta, que es el tercer principio. Y es así como quedan nuestras oraciones conjugadas en pasado. Otros puntos importantes. Las palabras cuya última vocal no sea ninguna de las anteriores, sino sea la son más complicadas y se explican luego. Las vamos a explicar luego porque puede ser un poco confuso para ustedes si las explicamos en este momento, ya que también hay bastantes irregularidades que vamos a ver. Me parece que en la lección número 7 u 8, en la que les vamos a explicar a mayor profundidad estos tipos de irregularidades en las conjugaciones de ciertas consonantes y vocales. En el caso de los verbos complejos, como verura, meda, no hay aquí nada diferente. De hecho, es el mismo, se aplican los mismos principios que acabamos de comentar hace un momento. Pero se dice que son un poco más complejos, tal vez porque son un poco más grandecitos, o porque pueden ver dos formas de poder conjugarlos. Hay unas contracciones que se pueden aplicar. Por ejemplo, en la palabra veruda. Veruda es un verbo que significa desvanecer. Hacemos lo mismo, borramos el da. Como es una e, entonces, ¿qué principio se cumple? Se cumple el segundo principio. Bien. Juntándolo, nosotros podríamos pensar que es así, lo cual no está mal, es correcto. Veru o sta. Pero también podemos decir que es veruda, simplemente. Bien, por eso se dice que son complejos. Tienen como algunas excepciones, eso es más como una contracción, pero así es como funciona. Meda, borramos en este caso el da y solo te queda me os da. Esto lo puedes decir así, me os da, o lo puedes decir me está. Simplemente borras eso también y lo juntas. Lo mismo sucede en el tercer caso. Esta palabra se va a significar amarrar cuando está con esta e, pero cuando está con esta e significa poner en, o también se puede significar cargar sobre los hombros. Ahora hablemos del tiempo futuro. El tiempo futuro es bien sencillo en este caso,
ya que solo hay que añadir gesda a la raíz de la palabra. La raíz de la palabra es cuando tú quitas ese jada o ese da del verbo o el adjetivo. Esa vendría a ser la raíz de la palabra. ¿Por qué se dice que es una raíz? Porque es en base a esa parte de la palabra que tú vas a dejar en esa palabra. Es la única parte que vas a dejarla, aunque lo conjugues con uno, aunque lo conjugues con otro. Esa parte siempre se va a mantener y esa es la que se conoce como la raíz de la palabra. Hay dos verbos que se suelen mayormente conjugar en futuro, pero que no son acciones. Por ejemplo, el verbo saber y el verbo no saber. Alda, moruda. En el primero borramos el da, ¿viste? Entonces esta sería la raíz de la palabra. Lo mismo aquí, borramos el da y esta sería la raíz de la palabra. Le aumentamos el gesda a lo que quedó y ahí está, tu verbo conjugado. Lo mismo aquí, moru, borramos el da. Y ustedes me dirán, ¿y por qué esto está aquí? Bueno, esto es un poco complicado de explicar, pero podemos decir que esto se convierte en esto, moru, y de ahí le sigue lo que le teníamos que normalmente aumentar, moru está. Bien, y eso sería en futuro. Bien, eso es todo por esta lección, espero que les haya gustado. Si es así, denos una manita arriba, suscríbanse al canal, activen la campanita de notificación y compartan el video con quienes también quieran aprender coreano. Yo me despido y nos vemos en el siguiente apartado en el que vamos a ver la conjugación de los adjetivos.